Continuamos con lo que significa el tema de destilación y decíamos que nos íbamos a enfocar ahora en las partes de una columna de destilación. Básicamente una columna de destilación tiene una fuente de calefacción, un calderín, una columna o torre de destilación, un empaque o relleno en el interior, el intercambiador de calor o también conocido como condensador, el reflujo y un separador de fracciones, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos y algunas características que necesita esta operación unitaria. Lo primero es la fuente de calefacción. El calor que le proporciona, bueno, es el calor que le proporciona al caldero y proviene usualmente de gas natural metano, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de sistema de calefacción, algunos prefieren el gas natural metano porque es barato y obviamente pueden alcanzar distintas temperaturas, ¿no? Regulando el proceso de combustión del metano. El otro punto es el mismo calderín. Ahí tenemos un calderín que son intercambiadores de calor que proporciona el calor al fondo donde hierve el agua hasta producir vapor que luego son enviados a la torre de destilación, ¿no? Van a disculpar el error de typeo en hierve, debe ser con B chica, ¿no? Entonces ahí tenemos la imagen del calderín y ahí está, fíjense que es metálico, ¿no? Entonces, obviamente porque recibe cierta cantidad de calor, ¿no? Aquí vemos desde otra perspectiva nuestro calderín, donde podemos apreciar desde nuestros conocimientos de operaciones unitarias 2, ¿no? Un sistema en el cual hay esa transferencia de calor, ¿no? El siguiente elemento es la misma torre de destilación, en la cual ahí vemos un diagrama en el lado izquierdo y en el lado derecho una imagen de una torre de destilación, que es el artefacto que sirve para separar los componentes de una fórmula de su fase más densa a la menos densa, ¿no? En otras palabras, dependiendo qué componentes tenga, vamos a tener la mezcla y esta va a ser separada, ¿no? Tenemos también dentro de la torre de destilación la columna de plato utilizada para el intercambio de la mezcla de la materia entre una fase descendente líquida y una fase ascendente vapor que se puede utilizar en un tipo de destilación conocido como rectificación, ¿no? El objetivo de este plato es aumentar la superficie de contacto entre el líquido y vapor, ¿no? Podemos tener un diagramita, ahí están estos platos perforados, o también llamados algunos, otra variedad que son los platos de campana. Entonces lo que está haciendo es eso, ¿no? Está, como decía en la definición, que es el objetivo, el de aumentar la superficie de contacto, ¿no? Fíjense que hay una fase líquida, L, y la respectiva fase vapor, ¿no? Entonces, para que exista este contacto entre ambas fases. Y obviamente hay una columna de relleno donde están presentes unos elementos que usualmente son sólidos pequeños, inertes a las fases, y están distribuidas en una forma ordenada. La corriente de líquido al caer sobre ellos se rompe en pequeñas corrientes y pone en contacto el vapor con el líquido, ¿no? Algunos de estos componentes, o bueno, de estos elementos sólidos, son estos anillos Racing, hay el anillo Lessing, por ejemplo, el anillo de partición, el anillo con forma helicoidal, la silla Burr, etcétera, ¿no? Entonces todos ellos, como decíamos previamente, van a permitir que la corriente de líquido se rompa en pequeñas corrientes, ¿no? Entonces así permite que haya un buen contacto con la fase vapor. Esta columna obviamente se va colocando dentro de, perdón, este relleno se va colocando dentro de la columna y va modificando, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? El contacto entre sólido y líquido. Tenemos el condensador que básicamente
lo conocemos desde operaciones unitarias 2, intercambiador básico de calor, hay un vapor a condensar, una salida y obviamente hay un nivel de pasos, ¿no? A los cuales se va moviendo para enfriar el sistema, ¿no? Entonces, no hay mucho por explicar, es un intercambiador sencillo, ¿no? Otro elemento está el reflujo en la parte superior, donde obviamente parte del líquido vuelve a ser inyectado, ¿no? Con tal de que la concentración de este líquido sea menor, no es menor a la cual se desea, ¿no? Entonces, cuando no es así, volvemos a inyectarlo y obviamente existe de nuevo ese contacto líquido-vapor, ¿no? Están los separadores de fracciones. Ahí está ese elemento en el cual el proceso utiliza como objetivo el separar las mezclas homogéneas mediante el calor, ¿no? Y esto gracias a que está en contacto tanto el vapor con el líquido, ¿no? Entonces, estos son los elementos que están presentes en la columna. Y obviamente para definir los cálculos que podamos plantear, realizar, en función muchas veces, como decíamos, a la concentración que queremos de salida en la parte superior de la torre o bien en la concentración que queremos en la parte inferior. Y para ello, estos métodos de cálculo está el método de Sorel, un método que nos ayuda a determinar el número de etapas de equilibrio después de haber fijado la composición, ¿verdad? Lo que hemos mencionado. Ya sean los productos y el reflujo, ¿no? Entonces, definimos esas composiciones y en función a eso realizamos los cálculos. Todo este procedimiento lo van a ver en la materia teórica de operaciones unitarias 3, pero simplemente aquí los vamos a ir mencionando, ¿no? Hay algunos aspectos, ecuaciones, etcétera, que lo van a ir ustedes desarrollando a medida que avancen, ¿no? El concepto de destilación en la materia. Y por último, lo que decíamos, otro método junto al de Sorel, está el método de McCabe-Thiele. Y hay algunos criterios, ¿no? Por ejemplo, se piensa que hay que considerar que las pérdidas de calor en la columna son pequeñas, que los componentes sean similares, de naturaleza similar, y que no exista calor en mezclas, es decir, que siga la regla de Troughton. Por otro lado, es pensar que tanto el destilado retornado a la columna como la alimentación entra a su temperatura de ebullición, ¿no? Entonces, como último, indica que la diferencia de presiones no debe afectar la relación de equilibrio. Entonces, bajo todos esos conceptos, está formulado el método de McCabe-Thiele para hacer estos cálculos, ¿no? Pero no olvidemos que debemos definir para poder plantear y realizar estos cálculos la concentración, ya sea de entrada, perdón, la concentración de salida, ya sea en la parte superior o en la parte inferior, ¿no? De los productos que nos interesa obtener, ¿no? Y en función a ello vamos a ir planteando algunas condiciones, ¿no? A qué temperatura también está ingresando al sistema, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Destilación es el poder separar, ¿no? Una mezcla utilizando su volatilidad, y esto vamos a alcanzar a través de la temperatura, ¿no? Y todos los elementos que hemos visto nos van a permitir realizar este proceso cuidando de que haya una interacción entre la fase vapor y la fase líquida. Con esto hemos terminado el tema de destilación, y el siguiente video vamos a enfocarnos ya en sí en lo que es la destilación por arrastre con vapor. Y como decíamos, esta destilación la hemos ido desarrollando muy bien. Conocemos bastantes criterios técnicos, tanto de diseño como de operación, a través de nuestro Centro de Tecnología Agroindustrial, ¿no? En la producción de aceites esenciales. Así que eso es lo que se viene para el siguiente video, y nos estamos viendo, estamos en contacto a través de las redes. Hablamos mediante el WhatsApp.
Nos vemos. Chao, chao.